Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom familia, que el Eterno les bendiga en este día de reposo, en este nuevo Shabbat que el Señor nos regala para compartir de su palabra, para estudiar, para reposar, que es importante
separar este día para eso, para encontrarnos con el Eterno, para compartir con nuestras familias y para descansar de los afanes, de las preocupaciones, de todo lo que nos acontece en el día a día, porque bueno, nos ocupamos durante la semana de hacer muchas cosas, pero el Eterno nos da el día de Shabbat, el día de reposo, para apartar nuestro pie de hacer nuestra voluntad, quitar nuestras preocupaciones, nuestras cargas y simplemente descansar en Él. Así que hoy les doy nuevamente la bienvenida a este canal, a estos estudios que realizamos, a este estudio verso a verso de las Sagradas Escrituras. Hoy arrancando, como pudieron ver en la portada, un nuevo libro. Es el libro de las crónicas de los reyes, el libro de la historia, de la cronología específicamente de el rey David, porque vamos a ver el propósito de este libro, el propósito de su escritura y lo que contiene que vamos a aprender aquí. Así que vamos a orar para dar inicio al estudio del día de hoy. Padre bueno y misericordioso, te damos honra y gloria, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre, Padre, porque una vez más nos das este privilegio, Señor, el poder estar en tu presencia, el poder disfrutar del estudio de tu palabra, de la compañía de nuestros hermanos, Padre. El poder, Señor, simplemente descansar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y porque nos das la oportunidad de estudiarla, Señor. Nos das la oportunidad de escudriñarla, de aprenderla, Señor, y derrama sobre nosotros el entendimiento, Señor, para que estas palabras no pasen desapercibidas en nuestros corazones, en nuestras vidas, sino que hallen el reposo en nuestro ser para así tenerlas siempre presentes, Señor. Gracias, Rey bueno, porque has hablado desde el principio y aún sigues hablando, Señor, acerca de lo que quieres para nosotros. Guíanos siempre, Señor, según tu voluntad. Cumple el propósito por el cual nos has llamado, Señor, y guíanos en todo, Padre. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, por el tiempo que apartan para oír tu palabra, Señor, por el espacio, Señor, que tú nos das para reunirnos y compartir como congregación, como familia. Yo te agradezco, Señor, y bendigo tu nombre. Danos hoy sabiduría y entendimiento, Señor, y que tu palabra al ser predicada cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Te doy gracias en el nombre y por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, familia, como les decía, hoy vamos a estudiar el primer libro de Crónicas, ¿sí? Se me cruza con los estudios del Brit Hadashah. En este caso es el primer libro de Crónicas. Es un libro que muchos, al momento de llegar a leerlo, se topan o se encuentran con relatos muy similares a lo que ya se vio en Samuel, en los libros de Samuel, primer y segundo Samuel, y en el libro de los Reyes, en el primero y segundo libro de Reyes. Entonces, al encontrarse eso, mucha gente pues pasa de largo el libro porque dicen, bueno, yo ya leí esto, yo ya lo estudié en otros libros. Pero es un error hacerlo así, primeramente por el hecho de que toda la palabra del Señor tiene como propósito instruirnos y tiene algún sentido, ¿no? Tiene un propósito específico y no podemos dejar nada que no estudiemos, porque su palabra es verdad, la suma de su palabra es verdad. Y si el Eterno dejó este testimonio, estos dos libros de crónicas y los tenemos hasta hoy, podemos acceder a ellos, por alguna razón lo hizo. Y hoy vamos a aprender qué es lo que entre la similitud que hay con los libros de Samuel y con los libros de Reyes, este libro nos puede aportar diferente. Porque la palabra de Dios tiene una particularidad y es esa, que incluso leyendo un mismo libro, una misma profecía, un mismo escrito varias veces, siempre va a haber algo más que aprender. Siempre va a haber algo más allí que el Eterno quiere revelarnos, hablarnos y que está en nosotros y en la disposición que tengamos para hacerlo,
el que esas cosas sucedan, que podamos ir más allá de, de lo que nuestros ojos leen, entender, conectar hechos históricos, momentos, lugares, personajes, todo esto es menester de nosotros como hijos del Señor al momento de estudiar la palabra. Así que hoy vamos a estudiar este libro, Primera de Crónicas. Este es un libro que se encuentra entre la sección de lo que es llamado en el Tanaj como los libros históricos o los escritos. No es Torá ni tampoco son libros propiamente proféticos, aunque ahí, en cuanto a la interpretación que le hallemos al libro de Crónicas, podemos ver un mensaje profético allí plasmado entre sus líneas, que de pronto a simple vista no se ve, pero que al escudriñarlo con diligencia y con un corazón dispuesto podremos descubrir, y es el propósito que tiene este libro. Es un libro que está lleno de genealogías. De hecho, los primeros 6 o 7 capítulos están llenos de genealogías, de este engendró a este es hijo de aquí viene aquel. Pero entre todas esas genealogías que se mencionan, hay una línea conectora, hay una línea directa que comunica el hecho de que la genealogía arranque con Adán, porque el capítulo 1, versículo 1 del libro de Crónicas, arranca con el nombre Adán. O sea, lo primero que se lee en Crónicas es Adán. Así que esto tiene algo muy importante, porque desde Adán en Crónicas se va a narrar esa descendencia del primer hombre, del hombre que Dios creó y que puso en el huerto del Edén, esa descendencia hasta llegar a David, al reinado de David. Incluso la construcción del templo en Jerusalén, porque en Crónicas también se menciona eso, que lo hace el descendiente de David, que es Salomón. Y aunque gran parte de su contenido, como les mencionaba antes, se superpone o se complementa con el libro de Segunda de Samuel, con los 2 libros de Reyes, Crónicas tiene un enfoque distinto. El propósito principal, ojo aquí, de este libro es proporcionar una perspectiva genealógica de descendencias y una visión detallada de la historia de Israel. Pero esto específicamente en relación a la tribu de Judá y específicamente en relación al linaje de David. O sea, todos estos nombres que vamos a ver aquí en Crónicas tienen un propósito, y es constatar la genealogía del rey escogido por Dios llamado David, en el cual el Señor, o con el cual el Señor hizo un pacto, una promesa de que de sus descendientes siempre habría rey sobre el trono de Israel. El libro busca establecer y reafirmar esa legitimidad monárquica del rey David. Y con esto busca demostrar la fidelidad de Dios con respecto a sus promesas y a sus pactos que hizo con David, y el papel que juega David y sus descendientes en el plan del Eterno, en el plan divino. Por eso les digo que en Crónicas vamos a encontrar una revelación con respecto al plan divino, al plan de redención, no solo del pueblo de Israel, sino de la humanidad. Tengan presente, Crónicas arranca hablando de Adán, ¿sí? Y va a hacerlo hasta llegar a David. Primera de Crónicas trata de presentar una visión de la historia de Israel en cuanto al culto, la adoración, y resalta la importancia del lugar de adoración, del lugar escogido por Dios, que es Jerusalén, y el templo. También se centra en mencionar
la genealogía de las 12 tribus de Israel para saber el linaje de cada tribu y destaca los aspectos espirituales de la nación. Así que para entender un poco más acerca de esto que les menciono, hay que hablar acerca del autor y del tiempo en el que se escribió Crónicas. Porque, como les digo, el autor se centra en resaltar la genealogía del rey David. En ese orden de ideas, debemos preguntarnos por qué el autor quiere destacar la genealogía de David. Porque a diferencia de Reyes, que es un libro donde se narra la historia de todos los reyes de Israel, desde que pues reinaba David, Salomón, y de ahí para adelante la división de las dos casas. Si bien es cierto, ya la línea de descendientes de David la conocemos porque la hemos leído en Reyes, Reyes también se centra en hablar acerca de los reyes del norte y la genealogía y los descendientes de aquel siervo de Salomón llamado Jeroboam que toma 10 tribus y se las lleva al norte a Samaria. En Crónicas no vamos a ver eso. La historia se va a centrar en el sur y propiamente en Judá, Jerusalén y, pues como les mencionaba, David. Pero, ¿por qué el autor lo hace? Para esto hablemos de la autoría del libro de Crónicas y el tiempo estimado en el que se habla acerca de su escritura. Tradicionalmente, porque si bien es cierto el libro no menciona quién es el autor, tradicionalmente se cree que aquel que lo escribió fue Esdras. Y aunque, como les digo, ni siquiera el libro lo dice y no hay una evidencia definitiva acerca de esto, hay un dato especial a resaltar, y es que como termina el libro de Segunda de Crónicas, arranca el escrito de Esdras. Entonces, ahí la manera de escribir es muy similar. Por eso se cree que Esdras fue aquel escritor de Crónicas, del primer y segundo libro de Crónicas. ¿Quién fue Esdras? Esdras fue un restaurador de la nación de Israel luego del exilio de Babilonia. Esdras fue un escriba que junto con Nehemías, ¿cierto? Y junto con Zorobabel regresan de Babilonia, del exilio de los 70 años del cautiverio, por Nabucodonosor. Sí, y cuando regresan, ellos tres, en cabeza de Zorobabel como un líder ahí guerrero y Esdras y Nehemías también actuando ahí como ese aporte o soporte religioso y espiritual, empiezan a restaurar la nación de Israel. Entonces terminamos viendo Segunda de Reyes con la destrucción de Jerusalén, la caída de Jerusalén y ya el cautiverio de Judá. Este libro narra una historia en tiempos de reyes, en tiempos de los escritos de los reyes, pero está escrita en tiempos del retorno de la deportación de Babilonia. Así que Esdras tenía como propósito resaltar la genealogía de David para afirmar a sus descendientes en el trono de Israel, para recordarle a la nación de Israel quién era su Dios, porque Esdras fue un hombre que procuró esto por la nación. Por eso también Crónicas se centra en el relato del lugar escogido, del templo en Jerusalén. Y bueno, Esdras hace parte de la reconstrucción del templo en Jerusalén. Así que eso es clave para entender Crónicas, ¿no? Por eso es que no se centra en narrarnos lo que Reyes nos narra cuando salta entre Judá y Samaria, entre el reino del norte y el reino del sur, Jerusalén y Samaria, sino que va a centrarse solamente en Judá.
para así, luego del regreso de la deportación de Babilonia, poder tener ese soporte de nosotros somos esto, nuestra nación es esta, fuimos llevados cautivos por esto y somos descendientes de estos. El rey debe ser descendiente del linaje de David y empieza a recalcar eso, las promesas, el pacto que Dios hizo con David y todo el sistema religioso tratar de otra vez restaurarlo. Así que de esa manera entendemos que Esdras buscaba ese propósito con la escritura de este libro, si es que realmente lo escribió él, pero apunta mucho a que él fue. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo se escribe este libro? Alrededor del 500 antes del Mesías o antes de la era común. Esto sucede cuando Israel regresa de la cautividad de Babilonia. Así que eso es lo que nos vamos a encontrar en el libro de primera y segunda, o los dos libros de primera y segunda de Crónicas. Como ya sabemos, la escritura antiguamente pues no tenía una división por libros, bueno, por libros sí, pero por capítulos no. Así que primera y segunda de Crónicas en realidad eran un libro, como lo era primera y segunda de Reyes o como lo era Samuel. Lo que pasa es que para efectos del estudio y para efectos de nombrar y de enumerar los libros de una manera un poco más práctica al momento de estudiarlo, de leerlo, pues sucede esta división, pero en realidad Crónicas era un libro. De hecho, lo citan, Reyes cita, esto no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes, entonces era un libro, las Crónicas. Así que vamos a estudiar varios capítulos, no sé cuántos alcancemos a estudiar. Les quería dar esta introducción porque, como les digo, los primeros capítulos son un tanto, pues digamos que en su lectura no fáciles porque son puros nombres. Pero la idea que surge con esto es que logremos rescatar de todos estos nombres, recordar en todos estos nombres estas personas que fueron importantes o que cumplieron algún papel relevante en toda la historia de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Así que vamos al capítulo 1, versículo 1 del libro de Primera de Crónicas, que dice, tiene como título Descendientes de Adán, y arranca diciendo, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Can y Jafet. Así arranca el libro de Primera de Crónicas. Y es interesante esto porque arrancamos con el primer hombre, con el que Dios creó y puso en el huerto del Edén. Este hombre llamado Adán, que su nombre significa hombre, ¿sí? Y hace referencia a la humanidad. Creado por Dios, que luego de el pecado y de lo que aconteció en el huerto del Edén, él tenía dos hijos, uno se llamaba Caín y el otro se llamaba Abel. Pero luego del pecado hay un episodio donde se menciona que Caín y Abel presentaron una ofrenda delante del Señor, pero el Señor aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y esto causó molestia en el corazón de Caín, tanto que se levantó en contra de su hermano y lo mató. Así que Abel muere y Caín luego es desterrado de la familia de Adán, es desterrado. Cuando esto acontece, el Señor le da otro hijo a Adán y a su esposa Eva, que se llama Set. Este es el tercer hijo que tiene Adán. ¿Y por qué es importante resaltarlo? Porque habiendo muerto Abel y siendo desterrado Caín, Adán, digamos que su descendencia queda ahí hasta que Dios le da a su hijo Set, ¿sí? Que si no recordamos, Set significa sustituto, ¿sí? En hebreo el nombre es Shet, ¿sí? Shin y Tab. Y este Set engendra
a Enos. Enos o Enosh, que en hebreo significa hijo o un hijo, Enosh. Engendra este a Cainán, ¿sí? Luego Cainán a Mahalaleel. Mahalaleel significa alabanza a Dios, ¿sí? De hecho tiene la palabra Halel ahí, tiene la raíz de la palabra Halel o Halal. Eh, Tiene el nombre de él también, alabanza a Dios. Luego este engendra a Jared. Jared significa descanso. Este Jared engendra a Enos. Enos significa iniciado. Luego a Matusalén, que es el que recordamos tuvo más años de todos los hombres de la escritura y de todos los hombres que narra la historia pues, de la humanidad basados en la escritura, en la Biblia. Fue el hombre que más años vivió sobre la tierra, si no mal recuerdo, como 940 y tantos, 960 y pico. Bueno, Matusalén engendra a Lamec y Lamec engendra a Noé. Y aquí recordamos el diluvio, recordamos la historia de Noé con el arca, este hombre que creyó a Dios y que construyó un arca que duró mucho, mucho, mucho tiempo construyendo y que el Eterno con esta construcción del arca prolongó su misericordia a la humanidad porque todo aquel que quisiera entrar en el arca y creer en lo que Noé predicaba, en lo que Noé anunciaba, pues sería salvo del diluvio que iba a ocurrir. Estuvo la oportunidad, el pueblo de la tierra no quiso creer, se burlaban de Noé, ¿cuál lluvia? ¿Qué eso qué es? Pero cuando vino el diluvio, el mismo Señor, el Todopoderoso, cierra la puerta del arca y solo Noé y su familia, con los animales de toda especie, como lo menciona en Bereshit, entran en el arca. Noé, Sem, Can y Jafet, los tres hijos que tiene Noé, que se mencionan aquí. Así que aparecen tres nombres aquí: Sem, Cam y Jafet. Los tres hijos de Noé, de los que viene toda la humanidad luego del diluvio. Porque pues todos venimos de Adán, toda la humanidad viene de Adán al final de cuentas, sin importar si es de la línea de Sem, de Can o de Jafet, pues todos venimos de Adán. Porque Adán fue el padre de Noé, ¿sí? O sea, digo, en lo que representa en el hebreo ser el padre, no importa si eres el papá o el abuelo o el bisabuelo, el hecho es que fue descendiente de Adán. Pero de estos tres nombres cabe resaltar uno, ¿sí? Y es Shem, por la implicación que tiene. ¿Por qué? Porque Shem es el padre de los semitas, de los pueblos semitas. ¿Cuáles son los pueblos semitas? Pues los árabes y los israelitas. Esos son los pueblos semitas. Luego también se menciona a Cam, ¿sí? Cam es de donde viene Canaán, de donde viene Mizraim, de donde viene la tierra, los pueblos, perdón, del África, ¿sí? Los pueblos como Egipto, como los cananeos, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Los etíopes, todos, bueno, descendientes de Cam. Y Jafet, ¿sí? El otro hijo de Moisés, el tercer hijo de Moisés, de Noé, es de donde vienen los pueblos indoeuropeos, ¿sí? Entonces los pueblos indios, o sea, más hacia el Asia Menor, hacia el Asia más al oriente, y lo que es Europa, y de donde vienen pues
pues toda la región de Europa, tanto occidental como oriental. Y vuelvo, Crónicas se va a centrar en la línea de Sem, que es de la línea de donde viene David. Ahora, quiero hacer un comentario antes de saltar al versículo 5, donde se va a hablar acerca de los descendientes de Noé y nos va a mencionar los hijos de Jafé, los hijos de Cam y los hijos de Sem. Quiero hacer un comentario porque se me hace un tanto destacable y curioso el hecho de que Crónicas comienza con Adán y hay una conexión que resulta imposible de evitar hacer, y es lo que aparece en el libro del Evangelio de Lucas, eh, capítulo 3, versículo 23 al 38, y es la genealogía de Yeshua. Porque la genealogía de Yeshua me resulta familiar con lo que se habla aquí en Crónicas, o lo que se va a hablar, y con el hecho de que Adán aparezca de primeras, porque en la genealogía de Lucas propiamente, no la de Mateo, sino la de Lucas propiamente, que por ahí derecho hay una conexión entre lo que fue Lucas y lo que fue Esdras. Ambos fueron historiadores, ambos buscaron destacar y resaltar la importancia de la ascendencia, de la genealogía de ciertos personajes. Esdras se centra en la genealogía de David llegando hasta Adán, y Lucas se centra en la genealogía de Yeshua llegando hasta Adán. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando leemos a Lucas y llegamos desde Yeshua, porque arranca diciendo Yeshua, dice, Yeshua mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, y empieza. Dice según se creía porque, pues en el relato que conocemos de Mateo, pues se narra acerca pues de dónde viene Yeshua, y viene de una palabra que el ángel trae a Miriam y le dice, en tu vientre será engendrado un hijo, ¿cierto? Y este será hijo de Dios. Tanto así que José, al enterarse, pues el ángel también se le aparece a José y le dice, tu mujer va a concebir y va a dar a luz un hijo, pondrán su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, se llamará Emanuel, que es Dios con nosotros. Y Lucas dice que según se cree era hijo de José. ¿Por qué? Pues a José le tocó adoptarlo como hijo propio. Bien cierto que era hijo de Miriam y pues engendrado, como dice el pasaje, por obra y gracia del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué dice se creía de José? Bueno, pues si hubiese sido digamos que descubierto de alguna manera que Miriam había quedado embarazada sin haber estado con su marido, pues eso era causa de un juicio, de un apedreamiento y de una muerte segura por adulterio, ¿sí? Entonces, Lucas se centra en destacar la genealogía de José a llegar a Yeshua, diciendo, según se creía, este era hijo de Yeshua. Obviamente, los más cercanos a Yeshua, los discípulos y esto, pues conocían quién era su maestro. Pero Lucas, como ese historiador, ese compañero de Pablo, ese hombre que buscó el centrarse en unos detalles que otros evangelios no contaban, y ser un tanto específico con respecto a confirmar que Yeshua es el Mesías escogido, al igual que Esdras. Esdras, ¿en qué se centra? En resaltar que David es el rey escogido y que de su descendencia vendría el rey que posteriormente restauraría a Israel. Ahí es donde encontramos una conexión profética entre Crónicas y Lucas,
y es el hecho de la esperanza de un Mesías, de un Redentor del linaje de David. Cuando vemos la genealogía de Yeshua en Lucas, arrancamos con José, hijo de Eli, hijo de Matat, de Leví, Melquina, y llega a un punto hasta donde dice hijo de David. Luego dice hijo de Isaí, hijo de Obed, y bueno, empieza a echar un poco más atrás, hijo de Booz el, el esposo de Ruth la Moabita. ¿Sí? Entonces, pasa de José, llega a David, y ahí hallamos otra vez una conexión con Crónicas, porque el autor de Crónicas arranca con Adán y llega a David, pero si tú te devuelves de David hacia Adán, vas a recorrer el mismo camino que Lucas recorrió desde David hasta Adán. Dice David, Isaí, Obed, Booz, Salmón, Naasón, Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá. Y así se centra Crónicas también en llegar a Judá. Judá, el de la tribu, el padre de la tribu, donde se le prometió a esta tribu que de él vendría el legislador, el cetro, el reino. Luego dice Judá, hijo de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Taré, de Nacor, Serug, estoy leyendo Lucas, ¿no? Ragau, Peleg, Eber, Sala, hijo de Cainán, hijo de Asfartag, hijo de Sem. Y aquí otra vez, pum, conectamos donde estamos en Crónicas. No hemos leído el resto de la genealogía que les estoy mencionando aquí en Lucas. Ahorita pues la vamos a ver en los pasajes más adelante. Pero llega aquí a hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. Y Lucas le suma algo que es supremamente importante y es hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces ahí es donde les digo que en esos últimos 3 versículos del capítulo 3 de Lucas se conectan con estos primeros 4 versos del libro de Crónicas. A diferencia de que Lucas termina diciendo hijo de Dios y Crónicas arranca diciendo Adán, como el primer hombre. Pero, ¿por qué llega Lucas hasta Adán y luego dice hijo de Dios? Para confirmar no solamente el linaje del Mesías, ¿cierto? Sino para hablar acerca de ese ungido prometido que vendría pues de la misma línea de Dios, de donde viene pues David también, ¿no? Entonces, ahí es donde les digo que el libro de Crónicas habla proféticamente de ese advenimiento de un Mesías prometido desde Adán, pasando por David, llegando hasta Yeshua. Entonces es bien, bien chévere ver esto y apreciarlo y comprenderlo, no ver un poco de nombres ahí porque bueno, si no me hubiera detenido aquí seguramente ya iríamos más adelante leyendo nombres y nombres y nombres, pero me parecía interesante y un tanto destacable hacer esta conexión para que la tengamos presente, que Lucas y Crónicas tienen un mismo propósito y es afirmar el linaje de David, descendiente de Adán, del llamamiento que hizo Dios para llegar luego a un Mesías prometido con toda esa línea genealógica y afirmarle a Israel, al pueblo, a la nación por completo, que el Mesías, como David, son los llamados y los escogidos por el Dios Todopoderoso. Así que volvamos a Crónicas y sigamos leyendo aquí estas genealogías que aparecen y miremos qué más podemos aprender acá en todo esto. Dice el versículo 5. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás. Yo les decía que Jafet es el padre de los indoeuropeos. Entre estos tres se divide todas las
razas del mundo, entre Sem, Can y Jafet. Los semitas, los africanos o los pueblos del África y los indoeuropeos, ¿cierto? Lo que es Asia y Europa. Y pues de ahí se despliega toda la humanidad. Jafet, el padre de los indoeuropeos, es el padre de Gomer, de Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás, hijos de Gomer, Askenaz. ¿Ese nombre le suena? Askenaz. Los Askenazis. ¿Quiénes son los Askenazis? ¿Los judíos de dónde? De Alemania, de Polonia, de toda esta región de Europa un tanto más oriental, ¿no? Entonces esto es importante destacarlo. Rifat, Togarma, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim. ¿Recuerdan Tarsis y Kitim? ¿Dónde quedaba Tarsis? Ese es el puerto a donde va Jonás, ¿cierto? Esto queda en la región del Mediterráneo, allá arriba. Bueno, estos son descendientes de Jafet, menciona aquí. Tarsis, Kitim, Dodanim, perdón. Ahora dice los hijos de Cam, y aquí vamos a ver lo que es la parte de África. Cus, Misraim es Egipto, ¿no? Fut, Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rahama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod. Este llegó a ser poderoso en la tierra. ¿Recuerdan quién es Nimrod? ¿La torre de Babel? Bueno, ahí se menciona de dónde es descendiente este Nimrod. Misraim engendró a Ludim. Misraim es Egipto, ¿no? El padre de aquel lugar llamado Egipto. Misraim engendró a Ludim, Anamim, Lehavim, Naftujim. Todos terminaban en im, ¿sí? Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Los filisteos, recordamos historias como la de Sansón, ¿cierto? Con Dalila, filisteos, ok. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, al Jebuseo, y aquí empieza a hablar de los descendientes de Canaán, ¿cierto? O sea, pues Canaán fue hijo de Cam. Aquí viene los que Dios, luego de más de 400 años, por medio de su pueblo, les quita la tierra que tenían, ¿no? Y aquí están todos los pueblos cananeos, que son ¿quiénes? Los jebuseos, los amorreos, jerjeseos, heveos, araseos, al cineo, al arbadeo, al semareo y al amateo. Ahora dice los hijos de Sem. Ya miramos a Jafet, ya miramos a Cam, y ahora vamos a ver a los descendientes llamados semitas, porque de aquí vienen los semitas, de la línea de Sem, del linaje escogido de entre los 3 hijos que tiene Noé para seguir la genealogía de Adán. ¿Sí? La simiente en Set. Algo que llamaríamos, para tenerlo un poco más presente, esa simiente santa o separada o apartada de parte del Señor para que viniese su ungido, ¿no? Ok, los hijos de Sem, Elam, Ashur, Asfartak, Lut, Aram, ¿cierto? ¿De dónde era Abraham? ¿Era un qué? Dice un pasaje, un arameo, ¿cierto? Hablando acerca de Abraham. Bueno, de Aram, Uz, Ul, Geter, Mesec. Asfartak engendró a Sela y Sela engendró a Eber. ¿De dónde vienen quiénes? Los hebreos. De Eber vienen los hebreos, de Sem vienen los semitas. Pues los semitas son los padres de los pueblos, tanto hebreos como de los
árabes, ¿no? Bueno, de hecho, de Eber, pues viene también Abraham, y Abraham es el padre de los árabes y de los hebreos o los israelitas, ¿no? Porque de la parte de Abraham, cuando se mete con Agar y sale Ismael, pues de ahí vienen los árabes. Asfartán engendró a Sela y Sela engendró a Eber, y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazarmaveth y Gera. A Adoram también, a Azul y Dilca, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab, todos los hijos de Joctán. Y luego va a centrarse en los descendientes de Sem. Y dice Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Tarea, Abraham, el cual es Abraham. Abraham, el cual es Abraham. Entonces ya aquí vuelvo, se sale de las demás genealogías, de lo que es Cam y Jafet, y se centra en Sem para llegar a nuestro padre Abraham, ¿cierto? Al patriarca Abraham, al papá del pueblo de Israel, al que el Señor le llama y le da una promesa. Le cambia su nombre de Abraham a Abraham o Abraham, que Abraham es padre de nación, ¿sí? Padre enaltecido, y se le pone por nombre Abraham, que ya es padre de multitud, ¿sí? Luego dice el verso 28, los hijos de Abraham, entonces ya nos centramos en Abraham, son Isaac e Ismael, de donde se parte ahí los pueblos árabes y la nación de Israel. 12 príncipes árabes, descendientes de Ismael, 12 tribus, descendientes de Isaac, ¿no? Bueno, pues posteriormente de Jacob, ¿no? Que es el hijo de Isaac. Estas son sus descendencias, el primogénito de Ismael. Nebaiot, después Cedar, Adbeel, Mibsán, Misma, Duma, Masá, Hadad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. ¿Cuántos? 12. Ahí están los 12 príncipes que le promete el ángel que se le aparece a Agar en aquel lugar donde su hijo estaba con hambre, sediento, y ella viéndolo desde lejos, oyéndolo llorar por el hambre que tenía, y ella esperando, como dice la escritura, simplemente que se muriera. Pero se le aparece el ángel y le dice: no temas, el muchacho no va a morir. De él vendrán 12 príncipes. Los acabamos de leer el nombre de los 12 hijos que tiene Ismael. Ahora se menciona a Setura, la concubina de Abraham. Luego de la muerte de Sara, él tiene una mujer, otra mujer, se llama Setura. Dice que Dios, por medio de ella, le da a Simram, a Joxán, a Medán, a Madián, de donde vienen los madianitas, a Isbac y a Súa. Los hijos de Joxán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos estos fueron los hijos de Setura. Entonces, Abraham no solamente tiene a Ismael y a Isaac, uno con Agar y el otro con Sara, sino que luego tiene a Setura y con ella tiene a otros hijos más. Pues ahí vuelvo y recalco la promesa que Dios le da de serás padre de muchedumbre de pueblos, de muchedumbre de naciones. Pues Abraham tiene muchos hijos más. Ahora nos va a contar los descendientes de Esaú por la línea de Abraham, luego de Isaac, que es su hijo. Abraham engendró a Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Aquí ya lo menciona
no como Jacob, sino como Israel. Recordemos que el propósito de Crónicas es poder eh, destacar y afirmarle al pueblo regresando del exilio que no perdieran su identidad de quiénes son ellos, ¿no? Ellos son Israel, el pueblo que había regresado de Babilonia, del cautiverio, era el pueblo de Israel. Entonces, aquí Esdras quiere resaltar esto todo el tiempo. Entonces, por eso llega a ciertos pedazos donde es necesario hablar, como Abraham, que tuvo 2 hijos, va a hablar de los 2, pero luego se va a centrar solo en Isaac, como cuando llegamos a Noé, habló de los 3 hijos de Noé, pero se centró, aunque mencionó la genealogía o la descendencia de los otros 2, Cam y Jafet, se centra en Sem, ¿sí? Y bueno, así lo ha estado manejando Esdras. Dice, los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jehú, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. La pregunta es, ¿de dónde viene Amalek? De Esaú. De Esaú. De Esaú viene Amalek, ¿no? Esaú, el hermano de Jacob. Ellos fueron prácticamente mellizos, ¿no? Porque nacen digamos que a la vez, aunque sale primero Esaú eh, y tienes la primogenitura, Jacob luego hace todo lo que ya conocemos para alcanzar esa primogenitura y tener el derecho de la primogenitura y la bendición para llevar el linaje de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Sem, de Noé, de Set, de Adán y bueno, hasta ahí como lo hemos visto. Entonces dice que este tuvo Amalek y los hijos de Reuel, Nahat, Sera, Sama y Misa, los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori y Omán, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Aná. Disón fue hijo de Aná, y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itran y Kerán. Los hijos de Eser, Bilhan, Sabaán, Jaacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom. Antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, y Borsra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Husam, de la tierra de los Tematnitas. Muerto Husam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Avit. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehoboth, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Muerto Baal-Hanán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. Y el nombre de su mujer Mehatabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Timna, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Kenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom. Y ahí habla acerca de toda la descendencia de Edom y lo que los jefes y los reyes que tuvo aquella nación. Recordemos que Edom fue tributario de Israel hasta un poco antes de la deportación de Babilonia, cuando Edom se fortaleció lo suficiente para quitarse el yugo.
de sobre su cerviz. Recordemos que en la profecía que le da eh, Isaac a, a Jacob y a Esaú, entre lo que le dice a Esaú, le dice, tú servirás a tu hermano, ¿sí? Eh, y lo harás hasta que te hagas lo suficientemente fuerte, ¿verdad? Llega un momento en la historia en que Edom es lo suficientemente fuerte y de hecho Israel iba para abajo por causa de su desobediencia, de su pecado, y Edom es lo suficientemente fuerte y se quita el yugo de Judá o de Israel. Y ahí es cuando un poco más adelante viene Nabucodonosor a destruir a, a Jerusalén y muchos de los israelitas, de los judíos, de la tribu de Judá, eso se menciona en los profetas, huyen, creo que se menciona en Jeremías, si no estoy mal, huyen hasta Edom para resguardarse allí. Pero cuando ellos suben pidiendo ayuda en Edom, ¿qué hacen? Los matan también. Y ahí es cuando sale una profecía, creo que es en Jeremías, que habla acerca de Edom y de ese juicio que el Señor va a hacer porque a sus hermanos no les tuvo compasión, no les tuvo misericordia cuando estaban huyendo en medio de la desesperación de aquella invasión que tuvieron los babilonios a Judá, a Jerusalén. Luego dice los hijos de Israel, entonces ya pasa de Edom, de Esaú, a hablar de los descendientes de Jacob de Israel, el primogénito de Isaac, por la bendición que recibe, ¿no? Estos son los hijos de Israel. Y aquí ya llegamos a las 12 tribus de Israel, que son Rubén, este es el orden de nacimiento, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Beftamín, perdón, este no es de nacimiento. Los primeros sí, Rubén, Simeón, Leví, Judá, estos son los 4 hijos mayores. Isaacar, Zabulón, luego Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Los hijos de Judá. ¿Cuál es el propósito? Centrarnos en Judá hasta llegar a David. No hemos llegado aún a David. Pero aquí ya el escriba dice, bueno, luego llegamos a Israel, que es el hijo de Isaac, y este tuvo a 12, de los cuales vamos a destacar la genealogía de Judá. Los hijos de Judá, Onán y Sela. ¿Recuerdan quién era Onán? Onán fue el que, luego de haber muerto el esposo de, ¿cómo se llamaba esta? Tamar. Luego de haber muerto el esposo de Tamar, que si no estoy mal era muere sin hijos. Esta pues le reclama a Judá y le dice, pues estoy sin descendencia, tu hijo murió sin descendencia. Entonces Judá le da como esposo a Onán, le dice que la redima, ¿no? Que es la ley del levirato, que era que si el hermano moría y no tenía descendencia, tenía que ser redimido por su hermano más cercano, su familiar más cercano, en este caso un hermano. Onán se mete con Tamar, pero hace algo que le desagrada a Dios y es vertía por fuera. Él, en vez de tener las relaciones para levantarle descendencia a su hermano, él vertía por fuera. De ahí usan el término el onanismo, que es esa práctica de vertir por fuera. Y bueno, y Sela, este era el menor. Estos 3 le nacieron de la hija de Súa, cananea, y primogénito de Judá, fue malo delante de Yahweh, quien lo mató. Este es el primero que muere. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón y Hamul, y los hijos de Zera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel. ¿Cuándo fue? Cuando dice, porque prevaricó en el anatema. ¿Cuál fue el anatema? Cuando ellos entran a tomar la tierra prometida, llegan a la primera ciudad para conquistarla, que es Jericó, y el Señor le dice
acaben con todo, no dejen nada del anatema, ¿cierto? Recordamos que es anatema, algo destinado o consagrado para destrucción, ¿sí? Eh, para exterminio. El significado de la palabra anatema, en hebreo la palabra es jerem, que significa condenado o exterminación. Consagrado algo, dedicar algo para destruirlo. El Señor le dice a Josué, cuando ustedes entren y tomen posesión de la ciudad, luego de las 7 vueltas y todo el asunto, y toquen la trompeta y yo tumbe los muros, ustedes entren y tienen que acabar con todo eso. No dejen nada. Pero a Acán le pareció muy chévere tomar un manto babilónico, un lingote de oro y esconderlo. Y luego esto trajo reprensión porque eso era consagrado como anatema para destrucción. Trajo juicio, perdón, a la nación de Israel y luego pues fue revelado este pecado, eso está en Josué 7, y salió culpable y murió Acán junto con toda su familia. Dice verso 8, Azarías fue hijo de Etán, los hijos que nacieron en Esrón, Jeramael, Ram y Keluzbai. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón. Recordemos que en la genealogía de Lucas, llegando llegando después de David, menciona eso en el 33 de Lucas 3, dice hijo de Aminadab, hijo de Aram. Aquí estamos hablando ya de este personaje. Engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón, ese también aparece ahí en Lucas 3:32. Salmón engendró a Booz. Booz es el que se casa con Ruth la Moabita, la que es luego de morir su esposo, el esposo de Ruth y el esposo de Orfa, ambas nueras de Noemí, que era la mujer que era judía. Ella le dice a sus nueras, pues cada una coja para donde quiera porque yo no tengo nada que darles. Orfa se despide con llanto, con lágrimas y se va otra vez a su tierra. Pero Ruth le dice a Orfa, ¿cómo dije? A Noemí. Orfa era la otra nuera de Noemí. Le dice a Noemí, no, yo me voy contigo para las que sea. Y hace una de los votos pues más bonitos que aparecen en la escritura, y es donde le dice, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, que así me haga el Señor y aún me añada, si no nos separa algo a nosotras que no sea la muerte. Y bueno, ese voto y esas palabras tan bonitas dichas por esta mujer, luego eso es tenido en cuenta por el Señor y ella termina siendo rescatada y redimida porque su marido había muerto sin descendencia por un pariente cercano. El primer pariente que podía redimirla era un primo muy cercano a su marido, pero este no la quiso redimir y ahí ella la saca a la puerta de la ciudad, le escupe en el rostro, le quita la sandalia, ¿recuerdan? Y lo llamaban el desandaliado, el deschanclado, el descalzado, eso. Pero luego de esto es redimida por Boaz. Boaz es este que aparece aquí. Así que esta mujer que hizo ese voto y que le dijo a su suegra, yo voy contigo para donde sea y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, ella resultó siendo parte de la genealogía del Mesías, porque de ahí viene David. Entonces Boaz engendra a Obed. Obed significa, si no estoy mal, siervo, servir, sí, Obed. Obed engendra a Isaí, que es del cual habla la profecía, un vástago saldrá de Isaí, un retoño saldrá de sus raíces. Y Isaí engendró a Eliab, su primogénito. Y aquí va a hablar de los hijos de Isaí. Isaí no solamente tuvo a David, de hecho David no era el primogénito. Recordemos que cuando el profeta Samuel va a ungir rey a Israel de la familia de Isaí, él llega y le empiezan a traer a todos los
pues en orden de nacimiento, perdón, a los hermanos mayores. David era el menor, el más chiquito de todos. Y dice acá, de los 7 hijos que tuvo Isaí, fue el primero, Eliab, fue el primogénito. Que cuando lo ve Samuel, perdón, dice, ay, este es el ungido del Señor. Y el Señor le dice, no, ese no es. Tú ves lo de afuera, yo veo lo de adentro. Y le traen luego al segundo, que es Abinadab. Y Samuel dice, uy, aquí está el ungido del Señor. Y el Señor le dice, no, 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 ese no es tampoco. Tú miras lo de afuera, yo miro lo de adentro. Le traen al tercero, que es Simea. Y Samuel vuelve y dice otra vez como, este es el ungido del Señor, está enfrente mío. Y el Señor le dice, no, no, no. Tú ves lo de adentro, lo de afuera, yo veo lo de adentro. Le traen al cuarto, que es Natanael, al quinto, que es Radai, al sexto, que es Osem. Y cuando ya le trajeron a todos los hijos de Isaí, el Señor le dice, tú estás viendo lo de afuera, no lo de adentro. Entonces Samuel le dice a Isaí, ¿no te queda alguno por ahí debajo de alguna piedra, algún hijo debajo de algún lado? Porque ya le ha traído a 6 hijos. Y le dice Isaí, sí, tengo uno, pero ese es pastor de ovejas, está por allá. ¡Ey, David! Y lo manda a llamar. Cuando David llega en presencia de Samuel, el Señor le confirma a Samuel que ese era el rey que él quería para su pueblo. Porque Dios veía era el corazón, no lo que ven los hombres, no la apariencia, no lo exterior, no lo fuerte, no lo grande, no lo guapo o pinta que fuese, aunque David era un hombre simpático, según menciona la escritura. Pero no era la apariencia, sino el corazón. Y este es David, este es el heredero al trono, el llamado a ser el ungido del Señor, el séptimo hijo de Isaí, no el primero, no el segundo, no el tercero, el séptimo hijo. Dice, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. ¿Recuerdan que a los hijos de Sarbia, que entre ellos estaba el general del ejército de David, que se llamaba ¿cómo? ¿Ah? No. ¿Cómo se llama el general del ejército de David? Uno de los valientes de David, que era hijo de su hermana Sarbia. ¿Mm? ¿No se acuerdan? Joab. Listo. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3. Abisai, que también era uno de los valientes de David. Joab y Asael. Este Joab fue un valiente de David que luego recibe digamos que una maldición, si se quiere, por parte de David a causa de desobedecer una orden directa de David. ¿Cierto? ¿Recuerdan que cuando acaban con Saúl y con todo el asunto, o sea, ya Saúl muere, no acaban con Saúl, Saúl muere y todo esto, queda el general del ejército de Saúl, pero pues David lo manda a llamar. Ese nombre sí ahorita no lo tengo presente, no lo recuerdo bien. David lo manda a llamar y le dice como bueno, tengamos paz, tranquilidad, no cero rencores, todo bello. Hagamos la paz. Pero cuando llega Joab y se acuerda, o se entera mejor, no se acuerda, se entera de lo que había dicho David, dice, no, ¿cómo así? Si este era de los de Saúl. No, mándemelo llamar, lo mandó a llamar, lo trajo a escondidas, se lo llevó por allá a un lugar donde nadie lo viera, ¿y qué hizo Joab? Lo apuñaló por la espalda y lo mató, ¿recuerdan? Por esta razón, David maldice a Joab, ¿sí? De alguna manera lo que hace es, lo maldice. Pasó de ser un valiente de David y un hombre muy cercano a David, aunque siguió estando con David, a tener una maldición de que su descendencia perecería y todo esto por causa de lo que hizo. Que David luego endecha a aquel personaje, ¿recuerdan? Bueno. Abisai, Joab y Asael. Ahí cuando llegamos a estos nombres así me gusta pues mencionarles estos datos para que tengamos presente y sepamos en qué lugar de la historia se situaron estos personajes y cuál fue su relevancia. Hay muchos que pasamos por alto porque pues no los menciona mucho la escritura y no son muy relevantes, aunque si están los nombres aquí es por algo. O sea, si el Señor puso todos estos nombres aquí, tienen una razón de ser. Si bien resaltamos los que más recordamos.
en sus historias y en los pasajes que hemos visto. Abigail, que es la otra hermana de David, la otra hermana de Sarbia, dio a luz a Amasa, cuyo padre es Jeter Ismaelita. Caleb, hijo de Jezrón, engendró a Geriot de su mujer Azuba. Y los hijos de ella fueron Geser, Sobab y Arnón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, la cual dio a luz a Ur. Y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Besaleel. Después entró Gersón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó, siendo él de 60 años, y ella dio a luz a Segub. Aquí aparecen nombres como Galaad, ¿cierto? La tierra de Galaad. Efrata, ¿cierto? Son nombres que también... ¿dónde queda Efrata? ¿Ah? ¿Dónde queda Belén? ¿Cierto? Ahí. ¿Dónde es eso? Como al norte de Jerusalén, un tanto más arriba. Del lugar de donde dicen, ¿saldrá algo bueno de allí? Y Uri engendró a Besaleel. Después entró Jezrón a la hija de Maquir, padre de Galaad, la cual tomó siendo de 60 años, y ella dio a luz a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galaad. Pero Jesús y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair con Kenat y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galaad. Muerto Jezrón en Caleb de Efrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito Buna, Oren, Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maaz, Jamín y Eker. Los hijos de Onam fueron Samai y Jada. Los hijos de Samai, Nadab y Abishur. El nombre de la mujer de Abishur fue Abijail, la cual dio a luz a Ahban y a Molit. Los hijos de Nadab, Selet y Apaim. Y Selet murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesán, hijo de Isi, e hijo de Sesán, Ahlai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán, y murió Jeter sin hijo. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos, sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jarja. A este Sesán dio su hija por mujer, y ella dio a luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabat. Sabat engendró a Efla. Efla engendró a Obed. Obed engendró a Jehú. Jehú engendró a Azarías. Azarías engendró a Geles. Geles engendró a Elasa. Elasa engendró a Simsai. Simsai engendró a Salum. Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jeremael, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Ahí hay otro nombre que es conocido, Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Rahama, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur. Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Arán, a Mosa y a Gasés. Y Arán engendró a Gasés. Los hijos de Hadai, Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saaf. Maca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirjana.
También dio a luz a Saaf, padre de Matmana, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Gibea, y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb, los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim. Ese también es un lugar que se destaca en la escritura. Ese lugar aparece en Josué 18:28, Kiriat Jearim. Y Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet Jader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroé, la mitad de los manahetitas. Y las familias de Kiriat Jearim fueron los itritas, los futitas, los sumatitas, los misraitas y todos los que terminaban en itas. Todos los cuales salieron de sorotatitas y los estaolitas. Los hijos de Salma, Belén, y los nefatitas, Atrot Bet Joab, y la mitad de los manahetitas, los soraitas, y las familias de los escribas que moraban en Jabet fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamad, padre de la casa de Recab. Y hasta ahí, más nombres, más genealogías. Ya en el capítulo 3, que creo que lo vamos a dejar para la siguiente semana, para que no se nos alargue la enseñanza de hoy, se habla acerca ya de los hijos de David. Aquí, cuando llegamos a Isaí, entonces nos menciona los 7 hijos, entre ellos David, ¿cierto? Pero luego nos empieza a mencionar todas las genealogías y todos los descendientes de los demás hijos de Isaí, de todos estos, pero ya en el capítulo 3 llegamos a centrarnos en los hijos de David, que ya vuelve otra vez, se encamina al propósito que tiene el libro de las crónicas de los reyes, propiamente del linaje de David. Aquí no hemos hablado de reyes, más de los que se mencionan de otras naciones, de otros pueblos por ahí, descendientes de ciertos lugares. De Edom se mencionan unos reyes, unos príncipes que estuvieron por ahí y todo, pero no se ha hablado de los reyes de Israel todavía. Para eso hay que llegar a David. Ya en el capítulo 3 veremos David. La siguiente semana estaremos viendo acerca de los hijos de David, de sus descendientes, y también veremos descendientes de Salomón, que son todos los reyes, que reinan en Judá. Y bueno, hay varios capítulos que va a seguir hablando de genealogías, porque luego, un poquito más adelante, se va a devolver el autor y va a empezar a nombrarnos tribu por tribu los descendientes. Entonces va a ir a Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Saúl, todas las tribus de Israel nos va a mencionar. Así que estos primeros capítulos son un tanto más de sacar ciertos nombres y hacer esos análisis que hacemos, esos recorderis que hacemos de la escritura con respecto a la historia que vamos repasando. Cada vez que surgen estos nombres los recordamos. Hoy lo que quería destacar más que todo es esa relación, como les decía, que tiene Crónicas con Lucas, y ese propósito de llegar hasta el Mesías, de llegar hasta ese descendiente del linaje de David, descendiente de la simiente santa de Dios a través de Adán, de Set, luego de Noé, luego de Sem, ¿cierto? Luego de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, ¿cierto? De Isaí, David, y llegar hasta Yeshua, ¿no? José, y llegar a Yeshua, para entender que este es el
el Mesías prometido, aquel que restauraría. Recordemos que Esdras lo que quiere aquí es darle esa esperanza al pueblo, a la nación de Israel, luego de la deportación de Babilonia y retorno a su tierra, de que el Señor ha prometido del linaje de David un descendiente que gobernaría, que restauraría a su pueblo. Y eso es en lo que hoy estamos aún esperando, no porque el Mesías no haya venido, ya vino, pero estamos esperando es esa restauración de las 12 tribus, que es lo que los profetas anunciaron, que es lo que Esdras pretendía con todo esto, al restaurar el segundo templo en Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, pues era eso, esperar esa restauración de la nación, luego del pecado y de la desobediencia que habían tenido y de esas consecuencias que los llevó a ser dispersados entre las naciones y a Judá propiamente ser llevado cautivo a Babilonia. Así que bueno, espero que en estos estudios podamos rescatar estas cosas, aprenderlas, recordar mucho, porque es importante cada vez que tenemos la oportunidad de recordar historias y momentos claves y cruciales en la Escritura para estar ahí al día siempre. Muchas gracias, familia, a todos por conectarse, por estar ahí pendientes. Muchas gracias por compartir con nosotros de esos estudios, por apartar este pequeño espacio, este pequeño tiempo para dejarnos llegar a ustedes con estos mensajes y poder compartir con todos el estudio de la palabra del Señor. Un gran abrazo a todos, deseándoles una buena noche, un buen descanso, un buen Shabbat y bueno, esperando que las misericordias, la gracia, el favor de Dios siempre estén sobre sus vidas. Recuerden suscribirse, dejar sus comentarios, dar like, compartir. No olviden que mañana tenemos estudio de Parashá y bueno, seguimos con ese deseo de estudiar las Escrituras, porque como dijo Yeshua, nuestro Mesías, a vosotros os parece que ahí está la vida eterna. No olviden que nuestro Mesías dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat shalom a todos y buena noche. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir.
Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu